Hola soñadores, yo soy Lili y esto es En un paso a la vez. Hoy quiero contarles un poquito acerca de la misión de reclutamiento que se va a tener en Colombia y adicional hablarles un poquito de lo que he vivido aquí en Canadá. Hoy les quiero hablar un poquito de varios temas y lo voy a partir en dos. Primero les voy a hablar sobre la misión de reclutamiento que está haciendo el gobierno de Quebec y segundo como de cositas puntuales que me han pasado, que me parecen o que he vivido aquí en Canadá después de más de un año disfrutando de este país. Bueno, la primera es la misión de reclutamiento que está realizando el gobierno de Quebec por medio de Quebec en T. Les voy a dejar el link de la página para que ingresen. Allí van a poder visualizar en qué sectores hay vacantes. Esto va a ser solo para la provincia de Quebec. Tengan en cuenta mucho el idioma de francés. Esta inscripción a esta misión de reclutamiento se va a realizar por la página web. Deben hacer la apertura de la cuenta, subir su currículum. Recuerden que es en francés, entonces tengan su currículum mejor en francés, bien especificadito. Busquen sobre cómo pueden hacer su currículum, cómo se utiliza aquí en Canadá. Sin embargo, yo tengo un videito por ahí del currículum y de cómo hacer la postulación. Aquí les dejo el link también para que entren y lo revisen y pues se guíen por ahí para hacer esta inscripción y esta postulación. Estas postulaciones se pueden realizar o esta inscripción se puede realizar del 17 de septiembre al 24 de octubre. Ya cuando se cierre esta fecha, las empresas y Quebec en Tech van a escoger a las personas, van a seleccionar a las personas. Miren esta vista. Después van a seleccionar a las personas y van a entrar en una fase de entrevista. Los últimos años han hecho las entrevistas presencial en Bogotá. Entonces les va a llegar a las personas que van a pasar a entrevista, les va a llegar un correo informándoles cuándo va a ser la entrevista, a qué horas y el lugar. Entonces recuerden que va a ser en la ciudad de Bogotá. Estas vacantes o esta inscripción se puede hacer a nivel de todo Colombia. Estas entrevistas van a realizarse entre 23 y 24 de noviembre. Recuerden, esto es de este año, entonces apresúrese a hacer la inscripción, a postularse. Ojalá ya hayan tenido un nivel de francés. Vuelvo y repito, es bien importante porque para la adaptación, si van a tener la entrevista posiblemente en francés, entonces para entender a la persona de recursos humanos o la persona que le realice la entrevista, muchas veces son las mismas personas que van a ser sus jefes, entonces esto les dará puntos para que pues sean llamados a firmar un contrato. Yo les recomiendo mucho que estudien el francés, que lo aprendan. Aquí tienen en cuenta no solo la experiencia, sino también algunas piden estudios, entonces tengan todos esos documentos porque pues puede hacer que se los puedan pedir en ese momento o puede hacer que en la entrevista tengan que hablar como de su experiencia laboral, entonces tengan esas palabras claves en francés. Algunas empresas o algunas vacantes no van a pedir idioma, otras van a pedir el idioma ya avanzado, otras puede ser intermedio, entonces lean bien las vacantes que hay en esa página y si realmente ustedes cumplen con todos los requisitos, postúlense. Si no, va a ser una pérdida de tiempo. Inicialmente yo considero que eso es un robot el que va como a seleccionar qué hojas de vida sí o qué hojas de vida no. Entonces lean bien antes de postularse para que de verdad no sean rechazados y no se ilusionen y no se pierda el tiempo. Los invito a que lean, a que se den la oportunidad de pronto, si su sueño es venir a Canadá, que se den esa oportunidad. Hacer las cosas bien, al derecho. De verdad que vale la pena darse el espacio para hacer las cosas conforme lo dicen ellos. Por otro lado, les quería contar un poquito de lo que llevo, el tiempo que llevo aquí, un año, más de un año, cositas que
que no son tan chéveres, cositas que me hacen falta, cositas que extraño. En general yo estoy muy contenta aquí. No me puedo quejar absolutamente por nada, porque las cosas se han ido presentando conforme, pues tal vez yo quiero, no con la rapidez, no al paso que yo quiera, no como en el orden que yo quiera, pero las cosas se van dando a medida de que uno también haga un poquito cada día. Lo primero que quiero contarles es, o que no me ha gustado mucho, es no de Canadá, no la gente de aquí, ni de los quebecois, sino de los mismos latinos. Aquí hay mucho latino, por todo lado uno escucha español, pero a veces entre los mismos latinos nos damos duro, nos damos par. Tengan más empatía con las personas que son recién llegadas latinas, porque a veces uno recién llegado llega desubicado, llega con ansiedad, con ganas de comerse el mundo aquí, y a veces estrella, hacen las cosas mal, y entre los otros latinos pues dan duro, ¿no? Entonces es como pedir un poquito eso de que nos pongamos en los zapatos del otro y ayudemos de verdad, de corazón, sin ser odiosos, porque a veces piensan que ay, si yo le digo me va a quitar o va a tener más que yo. No, aquí todos llegamos iguales, sin nada, sin mucho conocimiento del país, sin cosas, entonces es ayudarnos un poquito. La segunda cosa es lo que uno extraña mucho la familia, obviamente, entonces por eso a veces uno entre latinos pues tenemos que ayudarnos y darnos la mano, porque son como los que nosotros llamamos en ese momento familia. Entonces como extrañamos tanto nuestras raíces, nuestra familia, pues ayudémonos de verdad. Uno extraña aquí a los papás, a los hermanos, el poder disfrutar con ellos tantas cosas bonitas que nos da este país. Se extraña. Entonces sí hace falta, pero bueno, cada quien tiene un sueño y un proyecto de vida, y pues la idea es cumplirlo. A veces no están ellos cerca, pero uno aquí está por lo que quiso, por lo que quiere y por lo que viene, ¿no? Entonces pues es caminar de la mano de la familia que tenemos acá, y pues con el apoyo en palabras y en pensamiento y de corazón de los familiares que están en el país de origen. Otro tema que se extraña mucho es la comida. Pues Latinoamérica tiene muchos sabores, y aquí sí importan muchos productos de Latinoamérica, pero hace falta muchos también que se quieren sentir, que uno quiere deleitarse, ¿no? Entonces uno dice como colombiana, bueno, quiero un buen ajiaco. Hay productos que no se consiguen, hay otros que se consiguen en tiendas latinas, pero pues como vienen congelados con su proceso, pues ya no sabe a lo mismo. Entonces sí, uno extraña los sabores de algunos restaurantes. Aquí no se consiguen muchos sabores, muchas frutas, entonces sí se extraña. Entonces aprovechen mucho de disfrutar en cada país de origen. Cuando viajen o antes de venir, aprovechen mucho y disfruten mucho de eso. Algo que sí les recomiendo y que creo que hace mucha falta aprender ese idioma, ya sea desde el país de origen, porque para la adaptación hace mucha falta, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que sí, que dice que se vino a trabajar sin el idioma, que bueno, que no necesito estudiar francés ni inglés, pero realmente aquí es un doble trabajo, porque si uno viene a trabajar para comunicarse con la persona, ya sea que le haga la inducción, pues se necesita. Y doble trabajo, ¿por qué? Porque mientras estoy trabajando tengo que aprender el idioma,
Entonces es súper desgastante, uno vive cansado todo el tiempo. Entonces sí es mejor uno tener el idioma desde su país, más relajadito y sin esa presión. Entonces sí recomiendo mucho que estudien el idioma. Algo que comparto mucho y me gusta mucho de Canadá, o pues sí pienso que pasa en todo Canadá como tal, por el tema de los inmigrantes, es aprender de diferentes culturas. Se le abre mucho el mundo a uno porque me esfuerzo por aprender el idioma, conozco culturas, conozco otras comidas y eso enseña mucho a respetar, ¿no? Uno aquí ya respeta que si la persona de al lado se vistió de una manera y a mí no me gusta, pues ya me es indiferente, ya no, o sea, ya uno empieza a pensar de otra manera. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero poder seguir haciendo videos, espero poder seguir contándoles historias de lo que se vive aquí, mostrarles lugares, darles pues noticias de cómo venir acá, no tan específicas como lo puede hacer un asesor de migración o los abogados, pero pues si tienen preguntas, yo puedo de pronto darles información de quién les puede colaborar, pues porque aquí uno vive escuchando de muchos agentes o abogados que colaboran a otras personas, entonces a veces eso es una guía y pues uno puede hablar ya a partir de la realidad, ya sea mía o de otras personas. Gracias por continuar viendo mis videos y recuerden dar un paso a la vez. Chao.